Eh, Hoy el autor que yo les traía, les decía, es Elías Canetti. Es un autor, como les venía contando, que es un escritor en realidad, ¿no? Si uno tuviera que decir, bueno, cómo lo definen en sus biografías, es un escritor. Sin embargo, yo les decía, yo lo consideraría un filósofo al estilo o al modo en que Deleuze define la filosofía, que es la creación de conceptos, porque Canetti para mí es un tipo que ha creado conceptos, y hoy lo van a ver en este libro sobre la masa, ¿no? Digamos, infinidades de conceptos que ha creado. Veremos cuánto tiempo tenemos para trabajarlo, a diferencia de lo que veníamos haciendo con Malfait, que era un libro muy, muy, ¿se acuerdan? Muy, muy chiquitito, digamos, no muy pocas páginas, pero súper denso de leer, donde cada palabra remitía a un concepto y había un montón de análisis que hacer. Esto es lo contrario. Es un tipo que a sus anchas, digamos, usa el lenguaje, digamos, ¿no? Y casi novelado por momentos. Es un libro además que tiene muchas velocidades diferentes. Hay momentos donde parece un ensayo antropológico, hay momentos donde es un ensayo sociológico, hay momentos donde parece una novela. Bueno, es, como les decía, un libro ecléctico, diría yo, ¿no? Entonces aborda la verdad que desde un montón de disciplinas diferentes y con un montón de velocidades y de tiempos diferentes de decir las cosas, pero con una simpleza además de esas como que impactan, digamos, ¿no? Casi que está escrito en aforismos, pareciera, ¿no? Como si uno leyera a Naroski, no sé si lo ubican, pero bueno. eh, Abren el libro, yo les decía, en cualquier página, leen una frase y el tipo les está diciendo algo que es comprensible, ¿se entiende, digamos, ¿no? En ese sentido de aforismo. Y al mismo tiempo, este libro tiene para mí la forma de eso que yo en algún momento les mencioné, que es un rizoma, ¿no? Que es la palabra que yo uso en mi Twitter. Es un rizoma, una raíz, digamos, ¿no? Ustedes saben lo que es la formación del rizoma y es en ese sentido de lo teórico, ¿no? Ese rizoma. Es decir, hay una infinidad de conceptos, como les decía, que él toma de un montón de disciplinas diferentes y que aparecen entrelazados de manera que por momentos parecen caóticas. Y eso también tiene que ver con el autor porque él decía que no le gustaban los sistemas cerrados, digamos, ¿no? Entonces nunca fue, como les decía antes, un científico o tuvo o elaboró una teoría, ¿no? A él no le gustaban los sistemas cerrados porque decía que cuando uno cierra un sistema deja lo más interesante por fuera, siempre. ¿No? En eso, qué sé yo. Eh, es entonces eso un poco lo que hace a la riqueza, me parece, de este autor, y yo eso les quería decir. Me parece que en ese sentido lo que vamos a intentar hacer hoy, leyendo un poco a Canetti, dos cosas, digamos, ¿no? Por un lado, es profundizar, obviamente, ¿no? En su concepción de la masa, y vamos a intentar ir un poquito hacia su concepción del poder, porque la verdad que la masa, ¿no? El concepto de masa, pensarlo sin la dimensión del poder es imposible. Nosotros eso con Freud, desde la primera de las reuniones que tuvimos, lo hablábamos en esa relación que yo les decía es vertical, ¿no? Con la autoridad, con los ideales, es decir, eso es una relación de poder, ¿no? Entonces, el libro de Canetti se llama Masa y Poder y está dividido verdaderamente en esos dos tramos, digamos, ¿no? Una primera mitad del libro que habla de la masa y una segunda mitad del libro que habla del poder y por supuesto sus relaciones, ¿no? Sus relaciones recíprocas. Eso buen tramo, digamos, espero que podamos hacer hoy, pero principalmente lo que más me interesa de este libro y de este autor, en tanto lo que les decía, es un libro que se lee sencillo, porque es literatura, es encontrar confirmaciones de lo que nosotros vinimos trabajando todas estas 6 reuniones previas. Confirmaciones, quiero decir, eso, desde la literatura, ver cómo alguien que está escribiendo un libro, ¿no? Que por momentos parece ficción, que por momentos les decía, parece un ensayo antropológico, que por momentos recapta anécdotas y lo mismo les puede traer al lado un análisis histórico, ¿no? Es un libro, les decía, que articula todo eso y al mismo tiempo nos permite encontrar esas confirmaciones respecto de todos los conceptos que nosotros vinimos trabajando. Los van a ver ahí, espero. Yo iré acompañando, ¿no? La lectura con intentar marcarles también esas posibles articulaciones y demás, pero a mí me gustaría que, a pesar, Hernán, de que no hayan podido rever todos los capítulos, yo estoy seguro que muchas de las palabras y los conceptos que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Dejábamos como miguitas en el camino. Hoy es un momento para eso, espero yo, digamos, ¿no? Para hacer una relectura de todo y que les resuenen confirmaciones a ustedes. Es decir, encontrar en todos estos en este Frankenstein, ¿no? Que nos presenta Canetti como libro, bueno, algunas aristas de todo eso que nosotros fuimos trabajando. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, siempre saben que esas son las ideas que yo me hago para las reuniones, después los tiempos nunca nos acompañan del mismo modo. Eh, yo les voy a compartir a ustedes el mismo librito que les mandé por el Drive, pero antes de eso les voy a leer de una versión que tengo yo del libro,
porque es un prólogo que está muy bien escrito y me parece que nos va a ayudar como esto, a conocerlo un poquito a Canetti y a situar de qué se trata este libro que él escribió. Pero antes les leo una página que me parece genial, porque Canetti fue una persona recontra prolífica, pero que publicados tiene, creo que cerca de 15 o 16 libros nada más. Muchas de las otras cosas que escribió, que son diarios de viajes, bueno, diarios personales, ensayos y demás, no están publicados todavía. Yo esto se lo había contado a Gonza Pérez en el momento que me conseguí este libro y me lo hice traer, creo que algo le comenté eh, en la presentación del libro, dice que bueno, tiene publicado es una docena y media de libros y qué sé yo, dice, en cuanto a materiales de carácter más privado, Canetti se resistió siempre a la perspectiva de divulgar su correspondencia, cualquiera que fuera, mucho menos sus diarios, ¿no? Correspondencias, diarios, ensayos. Bueno. Estos se hallan celosamente custodiados en la Biblioteca Central de Zúrich, en un búnker situado a 15 metros de profundidad, donde se encuentra en la actualidad el, entre comillas esto, legado Canetti, parte del cual no podrá ver la luz por voluntad expresa del escritor hasta el año 2024. Es hermoso, digamos, ¿no? O sea, es hermoso, quiero decir, ya pinta, ¿no? Todo un carácter de un autor muy prolífico. Escuchen esto. Allí en un área cerrada al público se conservan, junto a los diarios, 8 metros seguidos de manuscritos, borradores, cuadernos de notas y cartas del escritor. Una vida completa en 104 cajas, dejó ahí. Es un tipo que, como yo les decía, fue premio Nobel de literatura, creo que se lo dieron en el año 80, 81, que nunca publicó, a diferencia de otros escritores y demás, artículos en diarios, en revistas, dio muy pocas entrevistas en vida, digamos, ¿no? O sea, eh, era muy reacio a mostrarse y a presentar lo que había escrito, ¿no? Y quedaron ahí todas estas cosas. Y otra cosa que cuentan es que a partir de que ganó el premio Nobel, más todavía se retrajo, ¿no? Menos conferencias y presentaciones dio y demás. Bueno, y ahí están eso, este legado Canetti, que nosotros tenemos la suerte, porque ustedes me imagino, no sé si lo conocían a Canetti, yo la verdad que lo conocí hace poco tiempo, pero digo, ya el año que viene se libera todo, pero me imagino a las personas que son fanáticas de Canetti, ¿no? Que habrán Claro, no, esperado toda una vida. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Esos celos por guardar, digamos. Lo que el tipo evidentemente se quiso garantizar era ya no estar acá, digamos, ¿no? Porque calculó al 2024, creo que él hubiese cumplido algo así como 120 años, no me acuerdo bien de qué año es, yo se los encuentro rápido, pero claro, nació en 1905, digamos, ¿no? Se garantizó eso. Una forma en la que lo describen a este autor es como el enemigo de la muerte, porque cuentan que él quedó muy traumado de la muerte de su padre cuando era muy pequeño y se declaró él el enemigo de la muerte y quiso escribir un libro al respecto, que nunca lo terminó ni lo llegó a escribir, sobre la muerte, digamos, ¿no? Y él decía que tenía como objetivo que quería como vencer a la muerte. Al mismo tiempo, claro, digamos, o sea, se calculó esos 120 años como una de las dos, o ya estaba muerto o verdaderamente había conseguido su objetivo que era vencer a la muerte. claro, está bueno. Es hermosa la fe. Aparte, el 24 puso, ¿eh? Bueno, en fin, era como para que conozcan un poco al personaje porque me parece que lo vale, digo, vale conocerlo, pues es un personaje pintoresco. No sé si vieron, además en Twitter yo publiqué una foto de él, no sé si la vieron la foto, Sí, tiene sí, un jopo impresionante. sí, sí. Vayan a verla, si no es divino. Bueno, eh, les cuento un poquito de este prólogo y ya después nos metemos rápido con Canetti. Dice, en un apunte a finales de 1960, anotó Canetti. En 1925 tuve la primera idea del libro sobre la masa. Recuerden, él lo publica en 1960 este libro, ¿eh? En 1925 dice, tuve la primera idea sobre un libro sobre la masa, dice, pero su verdadero germen era todavía anterior, una manifestación obrera en Frankfurt con motivo de la muerte de Retanau. Yo tenía 17 años, es decir, ella desde los 17 años venía pensando en escribir un libro sobre las masas, digamos, ¿no? En pensar el fenómeno de las masas. Mientras todos los que me conocían me impulsaban a terminarlo, imagínense que él lo empezó a fantasear en el 25, lo publica en el 60, ¿no? Imagínense sus amistades, dice, me impulsaban a terminarlo, yo no lo terminé ni una hora antes de lo que me pareció adecuado. Durante estos años, mis mejores amigos perdieron su fe en mí, perdieron su fe en mí. ¿No? Pero bueno, ahora me digo
que he conseguido agarrar a este siglo por el cuello. A esta frase quería llegar, digamos, ¿no? Esto es lo que él dice, digamos, de su libro. Lo escribe durante 30 años y se conseguía agarrar este siglo por el cuello como, digamos, ¿no? Quien logra dominar, digamos, ¿no? Un siglo, es decir, lo agarro del cuello, lo tengo a mi disposición. Y verdaderamente es lo que uno siente al leer ese libro. Está escrito, digamos, ¿no? Desde el 1930 y pico, creo que lo empieza hasta los 60, pero verdaderamente es un libro que define ese siglo, ¿no? Un siglo entero. Eh, Canetti nació en Bulgaria, vivió durante mucho tiempo en Viena, ¿no? Y en el momento en los años 30, cuando el nazismo adhiere Viena, digamos, a Alemania, Austria, perdón, bueno, él se muda primero a París, después a Inglaterra, y es en Inglaterra donde vive todos esos años y escribe este libro. Digo esto porque agarrar al siglo por el cuello, verdaderamente se trata de haber entendido, leído, comprendido y haber podido explicar ese fenómeno de masas que fue el nazismo, ¿no? Que dominó, o al menos le puso el acento a ese siglo, podemos decir, digamos, ¿no? Él se escapó de ese fenómeno, pero al mismo tiempo, bueno, estuvo todo el tiempo mirándolo y analizándolo. Eh, por eso yo les decía que espero que con este libro nosotros hagamos una especie de relectura de todo esto que vinimos trabajando, digamos, ¿no? Y podamos como cerrar este siglo y van a ver que uno verdaderamente dice, este siglo quedó cerrado, porque esos aforismos que tienen una asertividad genial, a mi gusto, ¿no? En Canetti, la verdad es que muchos puntos hoy nosotros los vamos a leer, espero que ustedes me acompañen y lo vean del mismo modo, uno dice, bueno, pero eso ya cambió, eso ya no existe. Eso nos permite confirmar que el tipo agarró al siglo por el cuello, digamos, ¿no? Y que ya nos movimos de ese siglo y estamos en un momento totalmente distinto. Digo esto porque es hacia donde vamos. Nosotros venimos pensando, y esos son los autores que trabajamos, autores que piensan a las masas desde la materialidad, quiero decir, desde previo a que nuestro mundo se desterritorialice, es decir, se salga, ¿no? De este mundo de los objetos en el que vivimos y se vaya a lo virtual. Y ustedes entienden que eso es algo que hizo un movimiento, no porque cambio de siglo, es decir, el 31 de diciembre de no sé qué año, digamos, ¿no? Es un movimiento les diría, de estrato, ¿no? De estrato histórico. Pasamos de capa, nos cambiamos de época, hay un cambio de época, que no solamente uno puede decir lo tracciona la virtualidad o, bueno, ¿no? El atravesamiento de las computadoras en nuestra vida, pero por supuesto que eso, de vuelta, por ahí es lo que le ha puesto el acento o lo que permitió, digamos, acelerar ese movimiento, digamos, ¿no? El surgimiento de toda esa otra realidad que es la de lo virtual. Eh, Insisto en esto, entonces, Canetti toma el siglo, ¿no? Es el siglo de lo material, vamos a decirle, digamos, si bien no es una definición, es para simplemente referenciarlo, digamos, ¿no? Él lo toma por el cuello y nos explica verdaderamente, desde la literatura, como les decía, bueno, todas esas cosas que nosotros vinimos estudiando. Eh, Les cuento un poquito más de cómo nace este libro. Dice, Canetti cuenta de esa manifestación en Frankfurt. Dice, esta es la descripción que hace de ese momento. Él muy jovencito, piensa en una persona de 16, 17 años en una manifestación. Era la atracción física lo que no podía olvidar. Ese deseo intenso de integrarme al margen de toda reflexión o consideración, ya que tampoco eran dudas las que me impedían dar el salto definitivo. Integrarme, ven, ¿no? Ya rápidamente como aparece la idea de la masa como algo donde yo me integro, digamos, ¿no? Y una cosa más, al margen de toda reflexión o consideración, lo venimos hablando desde el comienzo, digamos, ¿no? En la masa, la reflexión, la consideración desaparece, ¿no? La parte racional del hombre desaparece. Más tarde, dice, cuando cedí y y me encontré realmente en medio de la masa, tuve la impresión de que allí estaba en juego algo que en física se denomina gravitación. Ven que es un hombre de ese siglo, digamos, ¿no? El siglo en donde, bueno, la gravedad, la física era el estudio de, no es que no exista otra, pero quiero decir, la filosofía, las ciencias humanas, estaban atravesados por esos fenómenos como son los de la gravedad. Y ustedes saben que en la física está del otro extremo de eso, ¿no? Que es la física de lo cuántico, que no responde del mismo modo, ¿no? Son dos físicas que todavía no están unidas, que tienen cada una su naturaleza de funcionamiento. Yo no es que me voy a meter en la física, no es mi campo ni mucho menos, pero sí necesito que entendamos eso, porque este movimiento al nuevo siglo, ¿no? Este movimiento de la virtualidad, van a ver que nos va a llevar cada vez a fenómenos que se parecen mucho más a esos otros fenómenos que son los cuánticos, donde la cosa es mucho más difusa, donde la cosa es mucho más indeterminada, donde la cosa es mucho más imprecisa, digamos, ¿no?
medio que es bastante fácil calcular la órbita de un planeta, no es tan sencillo el otro de los extremos. Y en ese sentido es un poco también lo que pasa con las masas, con los sujetos, ¿no? Entonces, este siglo del que nos está hablando Canetti, que él agarró por el cuello, pensaba las masas desde esta forma, ¿no? El fenómeno de la gravitación, ¿no? Los cuerpos grandes. Eh, pero esto distaba mucho de ser, desde luego, una explicación real del asombroso fenómeno, dice, pues uno no era antes, estando aislado, ni después, ya disuelto en la masa, un objeto sin vida. Y el cambio que la masa operaba en sus integrantes, esa alteración total de la conciencia, era un hecho tan decisivo como enigmático. Lo mismo que nos decía Freud, ¿ven, no? ¿Se acuerdan que la pregunta, creo que primera reunión dijimos, la pregunta de investigación de Freud es, ¿qué es lo que cambia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en los sujetos? ¿Qué mantiene unida la masa y qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que cambia en su subjetividad, en su cabeza? Bueno, exactamente lo mismo, ¿no? Yo quería saber qué era realmente. Este enigma no me abandonó nunca más y me ha perseguido durante la mejor parte de mi vida. Y aunque he logrado averiguar ciertas cosas, el misterio sigue ahí. Ahí se suma Diego. Bueno, entonces, buenas, Diego. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Bien. Vamos un poquito más adelante en su vida, dice, bueno, Canetti, una especie de iluminación, vamos, dice, una anécdota que cuenta Canetti. Al caminar despreocupadamente tropecé varias veces, dice, y me vino la idea de que había un instinto de masa. Esto es una tesis suya, una de sus primeras ideas. Me vino la idea de que había un instinto de masa en permanente conflicto con el instinto individualista, y que la lucha entre ambos permitía explicar el curso de la historia humana. Primera tesis, entonces yo les decía que subrayaría, porque se acuerdan que lo hablábamos en las reuniones pasadas, para Malfé el motor de la historia, ¿se acuerdan? Era la sexualidad, ¿no? Y ponía ahí el conflicto de la sexualidad, ya saben, la sexualidad no en el sentido del sexo, sino la sexualidad en ese sentido del psicoanálisis, ¿no? Que pasa por toda esa doctrina de la afectividad y del amor. Pero ven que para Canetti es otro el motor de la historia. Es la lucha que hay en los individuos, en cada individuo, entre un instinto de masa y un instinto de individualidad. Y nosotros las semanas anteriores también hablábamos de eso, cuando era el pasaje del momento de la aversión, cuando cada uno andaba por ahí con su pequeño narcisismo, ¿se acuerdan? ¿No? El narcisismo de las pequeñas diferencias, lo individual, ¿no? Y ese pasaje al momento de conversión, que era un momento en donde algo de ese narcisismo de las pequeñas diferencias se borraba, ¿no? Y el instinto gregario, el instinto de la masa, bueno, permitía esa unión. Bien. Les leo lo último y ya nos metemos en el libro de todo este prólogo, que les decía. Esto, les voy a leer media paginita sobre una novela que él escribe. Eh, este que vamos a leer, este extracto es de un capítulo que está titulado Un manicomio, así se llama. Y esto que vamos a leer está puesto en boca de un psiquiatra. Dice, no menos que por hambre o por amor, practicamos la llamada lucha por la vida con el fin de aniquilar la masa en nuestro interior. Entonces, ven que ya coloca dentro de el interior de un sujeto la masa, ¿no? Hay una masa en nuestro interior y él dice que practicamos la lucha por la vida con el fin de aniquilarla. Estar vivos, entonces, la lucha de la vida es aniquilar la masa en nuestro interior. Ustedes entienden que nosotros hace rato venimos diciendo eso, digamos, ¿no? O sea, yo creo que si tuviésemos que hacer, Gonza, el video de 1 minuto y medio de lo que fueron estas 7 reuniones que son 10 horas, es esto, sí, digamos, eso ¿no? es lo que yo tengo. La manera en que el mercado te hace tropezar es disparando la masa en vos. Digamos, ¿no? Yo creo que es la única. Si ustedes me dijeran, bueno, Manu, transmitime una sola tesis de todas estas 10 horas de pelotudeces que me dijiste, es esa. Digamos, ¿no? El mercado hace disparar la masa en vos. Este punto donde Canetti dice, esa es la lucha del ser humano, ¿no? Como un animal monstruoso, salvaje, ardiente y exuberante, la masa hierve y se agita en lo más hondo de nuestro ser, a mayor profundidad que las mismas madres con mayúscula. ¿Eh? Es decir, de ahí de donde venimos. Acá Gonza nos tiene un comentario, dice, lo que veo es que condensa lo mismo que venimos hablando en cada encuentro. Muy bueno, sí, bueno, eso se trata, Gonza, y espero que sigamos encontrando eso. Encuentran también que es muy ameno al oído, digamos, ¿no? La manera en la que escribe, bueno, de ahí su premio Nobel en literatura, ¿no? Es un cuento que nos va contando. Nada sabemos de ella,
y vivimos supuestamente como individuos. Recuerden, esto es una novela que él escribe, por supuesto, eso es su propia pluma, digamos, ¿no? Él está escribiendo todas estas tesis, estas conjeturas, pero lo pone en boca de un psiquiatra. A mí esto me interesa también. Nada sabemos de ello y vivimos supuestamente como individuos. No obstante, la masa se abate a veces sobre nosotros como una tempestad mugiente, como un único y fragoroso océano en el que cada gota permanece viva y desea lo mismo. Cada gota, entienden, ¿no? Cada pequeño narciso permanece vivo, permanece ahí, pero en esa misma masa y desea lo mismo. Mas suele disgregarse pronto, devolviéndonos a nuestro estado habitual de pobres diablos solitarios. Y entonces nos resulta inconcebible recordar que alguna vez llegamos a ser tantos, tan grandes y tan uno, en mayúscula, ¿no? Porque hay un sentimiento que queda en el sujeto, ¿entienden? ¿No? Un sentimiento de fascinación en ese dejarse disgregar como sujeto y ser parte de algo más grande. Yo espero que en esto cada uno de ustedes apelen a sus propios recuerdos, a sus propias experiencias de haber sido parte de una masa, digo, ¿no? No me importa en qué momento de la vida les pasó, pero bueno, estoy seguro que si lograron, ¿no? Ese momento verdadero de fusión en una masa, han sentido algo de todo esto que nos está contando Canetti. Enfermedad, ¿no? El sentirse enfermedad, dirá alguno, víctima de su propia inteligencia, la bestia en el hombre. Ven, un psiquiatra diciendo, ¿no? Eso es enfermo. O sea, es la enfermedad, ¿cómo perder? ¿Cómo la bestia en el hombre dejarla salir? ¿Cómo perder el individuo? ¿No? Entre tanto, dice, la masa prepara un nuevo ataque desde dentro, ¿no? Un ataque desde dentro. A mí no me deja nunca, no voy a dejar nunca de subrayarles y de insistirles en la importancia de eso. Y un buen día ya no volverá a disgregarse, quizás en un solo país al comienzo y desde él se propagará a todos lados hasta que nadie pueda dudar de su existencia, porque ya no habrá yo, ni tú, ni él, sino solo ella, la masa. Bueno, este es el primer punto en el que yo les decía, yo no tengo dudas de que ya nos movimos de estrato porque entiendo a lo que apunta Canetti, pero a mí me parece que eso no llegó nunca a suceder en la materialidad del mundo, ¿no? Digamos, ¿no? No es que un día pasó eso, una masa se hizo, ¿no? Se globalizó y se volvió masa. Sin embargo, yo sí siento y creo que estamos un poco ahí en este momento, ¿no? Este momento en donde verdaderamente en lo virtual hay algo ya no de la masa en este sentido, y ahí ven que nos vamos a ir desde la gravitación, ¿no? Un elemento fuerte es el líder y alrededor toda la galaxia orbitando, ¿no? Los pequeños planetitas, los pequeños sujetitos orbitando, esa estructura de la masa, nos vamos a ir hacia una estructura de las masas, bueno, que es la que nos toca vivir hoy, que yo les decía, de vuelta esta palabra, se parece un poco más a un enjambre, ¿no? A lo que es la red de redes, a lo que es Internet, a lo que es la computadora, a lo que son esas redes, ¿no? Que uno no puede ubicar tanto un centro y, ¿no? Las pequeñas galaxias girando a su alrededor, los pequeños planetas girando a su alrededor. Son otro tipo de fenómenos. Son otro tipo de fenómenos porque ese líder fuerte, ¿no? Ese poder que está en algún lugar, en realidad, bueno, se puede comunicar con nosotros de una manera bastante diferente a cómo se comunicaban los líderes de masa, ¿no? Se entiende hoy, algoritmos mediante, bueno, son ejércitos que nos bombardean, pero que se comunican uno a uno, que nos provocan efecto de masa, pero digamos sin dejar de ser nosotros uno. Bueno, vamos a ir hacia ahí la semana que viene, le daremos algunas vueltas más, pero entienden lo que yo les trataba de comunicar, de transmitir con esta idea de que Canetti nos describe verdaderamente el siglo, lo toma por el cuello y todo lo que vinimos estudiando ahí lo ven condensado, confirmado, digo, no empieza a aparecer en su pluma y nos describe ese siglo. Sin embargo, bueno, de vuelta, eh, esto que anticipó, estaría bueno que esté vivo Canetti, ¿no? Y estamos a un año de que liberen sus cartas para contarle, para que nos cuente también el que ve de esto. Bien, ¿Sabés lo que dale. pensaba, Manu? Me da la sensación como que, obviamente que Canetti esto no lo pensó porque no existía, ¿no? Pero digo, el clímax de la conversión podría haber sido el metaverso. Es Bueno, como un lugar virtual donde está toda la masa junta. hacia ahí Más allá de vamos. que, más allá de que se vendía lo contrario, ¿no? Se vendía la aversión. No, no, vos sos diferente al otro, vas a tener tus zapatillas, tu lugar. Que Pero nada, era toda una masa virtual en un solo lugar. es hacernos eso porque de lo que se trata, se entiende, digamos. Ya después no importa qué elemento es,
a qué nación pertenece, a qué religión pertenece, quiero decir, cada uno de nosotros, para la gran Matrix, digamos, ¿no? Para poner un nombre no importa, digamos, ¿no? Para el globo, digamos, para el globalizado, se trata de controlar elementos y dejarlos en realidad fluir y moverse lo mejor posible, lo más libremente posible. Digamos, ¿no? El cambio este de siglo también trajo eso, mucha más porosidad de las fronteras y demás, porque verdaderamente esta época de las masas lo que necesita es que se puedan mover libremente, que puedan fluir libremente, digamos, ¿no? Los nómades digitales y demás, digamos, entonces, no me importa a mí ya a qué masa perteneces, está todo de manera abstracta, siendo vos un punto controlado, ¿se entiende? Y ya está. En ese sentido, ya es todo uno. Es decir, que cada uno de nosotros tenga un celular, no importa si después lo usás para abrir Google, para meterte al metaverso, para sembrar Bitcoin, para lo que carajo lo uses. De todos modos, es el aparatito del control. Es con lo que vos te convertís en eso. Una partícula, por eso uso esa palabra, ya no sos un planeta, sos una partícula, estás controlado, digamos, ¿no? Y ahí está. Entonces, verdaderamente en ese sentido es una masa, la masa global. Ya está. Ahora, ¿con esto estamos diciendo que verdaderamente cada sujeto vivo en el mundo tiene un celular en el bolsillo? Claro que no, todavía falta un montón para eso, evidentemente, ¿no? Pero se entiende que de todos modos, ¿no? Eso es lo que motoriza, eso es lo que mueve, eso es lo que hoy está al comando del mundo. Esas grandes empresas, esos grandes estados que tienen esa capacidad de controlar a la masa de ese modo. Una masa, una única masa, ¿no? La aldea global. Bien, vamos a leer algunas paginitas porque como siempre, digamos, ¿no? Y 36, 6 y 37 estamos empezando. Eh, bueno, lo ven, ¿no? Ahí sí, más o menos, no sé si lo llegan a leer, yo igual les voy a ir leyendo, están medio subrayadas algunas partes como hicimos alguna vez. Eh, Así empieza el libro. La masa, inversión del temor a ser tocado. Ven que son aforismos, digamos, ¿no? Es un aforista, a mí me encanta cómo escribe, dice, nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Una aseveración fulminante, ¿no? Que ninguno podría poner en duda y sin embargo al mismo tiempo uno dice, bueno, sí, pero en el tocarse hay un montón de cosas hermosas y si alguien no nos tocara desde que nacemos, morimos. Verdaderamente se necesita el sostén. Nosotros en psicología hablamos del sostén y cuando no aparece el sostén se habla del desamparo. Imagínense, digamos, ¿no? Pero bueno, él parte de acá. Ven y que no se trata ni siquiera de contradecirlo, él parte de acá para entender el fenómeno de las masas. Dice, una vez que uno se ha abandonado a la masa, no teme su contacto. Ven, ¿no? La inversión del temor a ser tocado es lo que determina el poder entrar en una masa. En este caso ideal, todos son iguales entre sí. Seguimos encontrando confirmaciones, espero que lo recuerden todo esto, ¿no? Ninguna diferencia cuenta, ni siquiera la de los sexos. Quien quiera que sea el que se oprime contra uno, se lo encuentra idéntico a uno mismo. Se le percibe de la misma manera que uno se percibe a sí mismo. De pronto todo acontece como dentro de un cuerpo. Esto me interesa, porque entienden que, digo, lo paradójico, lo bizarro, ¿no? La torsión aberrante que resulta que la masa es algo que está fuera, en lo cual uno se funde, pero al mismo tiempo la masa es algo que está dentro, en lo cual uno se funde. ¿Se entiende? Es una adentro y una afuera al mismo tiempo. Yo cuando transmito estas ideas en la universidad utilizo algunas figuras topológicas, digamos, algunas figuras como es la banda de Moebius o la botella de Klein. Después, en todo caso, yo les voy a pasar alguna imagen o si no, googleen, digamos, ¿no? Pero son figuras que nos muestran ese tipo de torsión bizarra en donde el adentro es el afuera al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y esto es, yo se los decía también en la primera reunión, una de las tesis importantes que les subrayaba de Freud, digamos, ¿no? Esa especie de contradicción en donde yo soy masa desde adentro y al mismo tiempo desde afuera. Y ese peligro del pasaje, ¿no? De fundirme en la masa interior o fundirme en esa masa exterior, digamos, ¿no? De vuelta es el botón, el botoncito que nos sabe disparar el mercado con todas sus tretas. Después veremos, yo creo que la vez que viene vamos a poder trabajar un poco sobre eso, la cantidad de botones que tenemos para que nos toquen y desencadenarnos estos comportamientos. Y la cantidad de botones que tenemos que son completa y absolutamente desconocidos por nosotros mismos, ¿no? Porque eso es parte del asunto también. Bien. De pronto todo acontece como dentro de un cuerpo. ¿Acaso sea esta una de las razones por las que la masa procura estrecharse tan densamente?
quiere desembarazarse lo más perfectamente posible del temor al contacto de los individuos. Esta inversión del temor a ser tocado forma parte de la masa. El alivio que se propaga dentro de ella, y que será tratado en otro contexto, alcanza una proporción notoriamente elevada en su densidad máxima. ¿Eh? Se propaga un alivio. Yo pensaba ahí cuando, creo que era en la segunda reunión, Luis traía esta idea de, bueno, ¿no? Che, yo estoy viendo algo para un lado, pero veo que todos van para el otro y dice yo, el equivocado seré yo. ¿Entienden, no? Que da alivio estar dentro de la masa. Porque lo que pesa es esa otra pregunta, che, o sea, ¿desde dónde me soporto cuando todos van para un lado y yo no? Es difícil soportar esas posiciones. El estar dentro de una masa da alivio, porque es para allá, no caben dudas. Pero entienden que eso es contraintuitivo, es decir, en el mercado nosotros tenemos que ir en contra de eso. En donde estamos yendo en la dirección de todo el mundo solemos estar equivocados. Por supuesto, estamos hablando de los casos, digamos, ¿no? Específicos y puntuales que nosotros conocemos de determinado trading y demás. Y es muy distinto cuando, qué sé yo, digo, uno invierte de otros modos, digamos, ¿no? Donde va con las masas, qué sé yo, digamos, ¿no? Acumula determinada cosa y... Pero entienden que en el trading, ¿no? En ese trading que nosotros hacemos, bueno, este es el punto. Manuel, Sí, ¿puedo aportar algo? Perdón obvio. que yo me Al salté contrario, dale. algunos anteriores. Pero lo que vos dijiste también me sonó al tema de lo que traemos en el inconsciente de la evolución, también de la pertenencia al grupo para mantenernos vivos. También Sí, me sonó de ahí, de ese, de cómo estar, sí, sentirse más seguro dentro de la masa que estando sí. solo. 100%, Diego. Eso también, si vuelven a los videos, lo hablamos en su momento con Freud, yo les decía, es una tesis que trae de Darwin, la horda primitiva. Y es 100% eso, es la seguridad que me da el pertenecer a un grupo en donde yo ay, tengo que ceder algo, es decir, no puedo hacer lo que quiera, pero hay alguien que garantiza la seguridad. Todos hacemos lo Claro. mismo, ¿se entiende, no? Entonces, esa Ujú. es la estructura básica de la célula, podemos decir, primero animal, pero luego social humana, ¿no? Luego, el siguiente pasaje humano fue que eso ya no sea necesario que haya un, como decíamos en ese momento, ¿no? Como decía, un macho fuerte, el león de la manada. De repente ya lo fuerte deja de ser un macho, menos mal, ¿no? Un tipo, y pasa a ser una ley. Y es la ley la que garantiza esa seguridad, supuestamente, ¿no? Y abstractamente, ustedes saben, después salimos a la calle y nos matan, nos roban, la ley no es pareja para todas, todo lo que quieran, pero esa es la estructura de la sociedad. Hay una ley que todos cumplimos, ¿no? Es lo que nadie puede contradecir, bueno, todos cedemos una parte de nuestros caprichos para cumplir esa ley. No podés matar, no podés robar, bueno, etcétera. Pero es eso mismo que decís. Y lo vamos a encontrar explícitamente de nuevo un poquito más adelante, Diego. Eh, Bien. Canetti nos va a hablar de la manada, de la muta. Él usa la palabra muta, porque creía que la manada, bueno, ¿no? Estaba rápidamente asociada al tema animal y qué sé yo, entonces él busca otra palabra, pero que define eso mismo, digamos, ¿no? El comportamiento de horda primitiva, de manada. Bien. Perdón, Diego, el que quieran, digo, lo que quieran, interrumpan, al contrario, a mí primero me ayudan a tomar mate, pero además me, me interesa escucharles sus aportes, así que al contrario, no pidan disculpas y métanse. Bien, más abierta y cerrada. Ven que son pequeños capitulitos además, ¿no? Digamos, escribe un capitulito de inversión al temor a ser tocado, y ahí ya funda desde dónde sale, digamos, ¿no? Lo central en la masa más abierta y cerrada. Una aparición tan enigmática como universal es la de la masa que de pronto aparece donde antes no había nada, ¿no? Aversión, conversión. Es universal, aparece por todos lados. El ansia de crecimiento es la primera y suprema característica de la masa. Esto a él le da mucha importancia. Esto le da mucha importancia porque para él el formar una masa es un elemento, es una función que permanece siempre abierta y con esa orientación, seguir creciendo. Y yo quisiera atar ahí la idea de cuando nos metemos en un trade, digamos, ¿no? Y eso marcha, es decir, sale bien. Y yo siento potencia, ¿no? En eso, ¿entienden? Me infla, digo, bueno, salió. Y es un montón de dinero, es un montón de crecimiento, es un montón. Y luego nunca cierran, ¿no? Y luego nunca se cierra. ¿Por qué? Porque yo tengo el ansia de crecimiento infinito. Esto crece al infinito. Esa es la sensación en la masa, aunque seamos tres. Y es delirante.
Yo creo que también usábamos la metáfora en una de las primeras reuniones yo les contaba de unas niñas quinceañeras enamoradas de un cantante que se tiraban sobre la prefectura, digamos, ¿no? Creyendo que iban a poder superar esa fuerza. ¿Se entiende, no? El ansia de crecimiento infinito. Y eso se dispara automáticamente, ¿no? En el sentimiento, en la masa. Inclusive, ¿sabes qué pensaba, Manu? Busca constantemente el crecimiento a pesar de que su base o su origen sea tal vez un sentido de destrucción, como estoy pensando en los grupos totalitarios o en los grupos fundamentalistas y demás, ¿no? Es como hasta contradictorio el hecho de expandirse, pero con la idea de terminar con el otro, ¿no? Como el nazismo y bueno, como tantos otros movimientos totalitarios. Todo esto que vos decís está, te imaginás, ultra desarrollado por Canetti en este libro, Gonza. Yo creo que si le pegás una lectura en algún momento te va a encantar este libro, exactamente a ese punto que vas vos, y espero que lleguemos, lo vamos a ver, y es más, porque ya son casi 7 menos cuarto. Yo creo que tal vez hacemos una reunión más con Canetti y lo seguimos Sí, leyendo un ratito más, porque tengo un montón muchas de de... cosas que les Claro. quiero contar y es hermoso cómo lo cuenta, cómo lo escribe, pero ven, digamos, ¿no? Como enseguida cada uno de ustedes ya le fue disparando, ¿no? Por lugares diferentes cosas. Sensación de poder invencible, nos dice Gonza por el chat. Exactamente. Y eso creo que lo decía Le Bon, también, primer encuentro. Me encanta cómo van, ¿no? Siguen apareciendo esas confirmaciones. Pero tal cual, Gonza, la función del enemigo. Y ahora la vamos a ver, porque él habla no solamente del enemigo, de la otra masa con la que rivalizo, habla de la guerra, habla, por ejemplo, de el primer muerto y la función que eso tiene. ¿No? Bueno, y de cómo se van armando masas diferentes en torno, por ejemplo, a un muerto, se arma una masa que ya la vamos a ver en la nombra de lamentación. Y luego de esa masa de lamentación, una vez que se sale de ese duelo, aparece una máquina de guerra. Es Claro. muy interesante todo ese proceso y espero, por eso les decía, es un autor interesante, tal vez nos podemos tomar una reunión más, van a ver cómo va encadenando y verdaderamente nos cuenta la historia de un siglo, porque Freud nos dio la estructura, ¿se acuerdan de eso, no? Freud nos dio la estructura, pero no nos contó la historia del siglo como nos la cuenta Canetti. Sigo un poquito más. Quiere integrar en ella a todo aquel que se pone a su alcance. Todo ser con forma humana puede formar parte de ella. La masa natural es la masa abierta. Su crecimiento no tiene límites prefijados. No reconoce casas, puertas ni cerraduras. Quienes se encierran se convierten en sospechosos. Abierta debe entenderse aquí en sentido amplio. Lo es por todas partes y en cualquier dirección. La masa abierta existe mientras crece. Su desintegración comienza apenas ha dejado de crecer. Porque con la misma rapidez con la que se constituyó, la masa se desintegra. En esta forma espontánea es una configuración frágil, ¿no? Frágil. Esto también lo decíamos nosotros en las primeras reuniones. Es la masa al estilo de Le Bon, que se arma, se estructura, ¿no? Un líder, qué sé yo, fuerte, qué sé yo, y luego desaparece. Después, ¿se acuerdan? Con McDougall decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no pase? Había que venir y construirle toda una estructura alrededor. Con McDougall decíamos eso, que eran las 5 condiciones para que una masa deje de ser sonsa, pero al mismo tiempo para darle tiempo, digamos, ¿no? Subsistencia en el tiempo. Su apertura, que le posibilita el crecimiento, es al mismo tiempo su peligro. Siempre permanece vivo en ella el presentimiento de la desintegración que la amenaza. Mediante un aumento acelerado intenta escapársele. Mientras puede lo incorpora todo, pero como lo incorpora todo, tiene que desintegrarse. En oposición a la masa abierta, que puede crecer hasta el infinito, que está por todas partes y que precisamente por eso reclama un interés universal, está la masa cerrada. Bueno, ¿no? Entonces ya tenemos una primera división entre masa abierta, ya estuvimos leyendo un poco qué es, y otra forma de la masa que es la masa cerrada. Esta renuncia al crecimiento y pone su mira principal en la perduración. Ven, ¿no? Le Bon y McDougall, lo mismo que hablábamos antes. Le Bon sería la más abierta, esa que solo busca crecer, qué sé yo, que se cree invencible y demás. McDougall, la masa cerrada, que ya pone las miras en otra cosa, en perdurar. Lo que primero llama en ella la atención es el límite, ¿no? Ahí la masa se pone un límite, dibuja un límite. El límite impide un aumento desordenado, pero dificulta y retarda la desintegración. La masa gana en estabilidad, lo que sacrifica de posibilidad de crecimiento. Ven cómo se empiezan a relacionar esos conceptos, digamos. A mí me parece hermoso cómo los pone en relación solamente como eso, digamos, insisto en esto, como un escritor lo puede hacer, ¿no? Como alguien que viene de la literatura lo puede hacer.
La descarga, esto es un concepto importante para Canetti, es lo que forma la masa, es lo que permite que se forme una masa. El acontecimiento más importante que se desarrolla en el interior de la masa es la descarga. Antes de esto, a decir verdad, la masa no existe, hasta que la descarga la integra realmente. Es decir, ¿cómo paso a formar parte de una masa? A través de una descarga. Todavía no tengo idea de qué, ¿no? No sabemos qué se descarga, pero hay algo por descargar. Se trata del instante en el que todos los que pertenecen a ella quedan despojados de sus diferencias y se sienten como iguales. Bueno, ahí ya entendemos algo que se descarga, ¿no? Despojarme de algo es descargarme de algo, ¿no? De las diferencias. Perdón, Gonzalo, creo que te tapé, no te escuché. No, es lo mismo, aversión y conversión, cuando pasamos del momento de aversión a conversión. Exactamente, digamos, ¿no? Ahí hay una descarga. Yo en esto voy a tocar de oído, a ver si digo una boludez o no, creo que no. Digamos. Gonza Pérez me puede ayudar en esto, yo estoy seguro, digamos, ¿no? Cuando las partículas subatómicas tienen que unirse entre ellas para formar átomos, para formar después otras cosas más complejas y demás, hay algo que tienen que perder, un cachito de energía. No pueden conservarse exactamente iguales y unirse. ¿No? Eso en todo caso vayan y estudienlo, si no créanme, yo creo que no estoy diciendo una boludez. ¿No? Gonza por ahí me lo puede confirmar, porque sé que él viene un poco de, ahí de la química y demás, pero si no, vayan y estudienlo. ¿Eh? Es algo interesante, claro, dice, es cuando se unen los átomos. ¿No? Hay una pequeña descarga, algo se tiene que liberar de energía para que esos enlaces se puedan producir. Me encanta ahí que Gonza nos lo pueda confirmar. Porque, insisto en esto, ven que estamos pasando de la gravitación, ¿no? Hacia otro tipo de lógica para entender los fenómenos, que es el de esa física de las cosas chiquitas. ¿Eh? Voy a leer bien ahí lo que nos dice Gonza porque él está escribiendo. Dice, claro, es cuando se unen los átomos. En los enlaces hay entrega de energía. Bueno, entonces me interesa porque ven que es un pensador ya de lo cuántico, en algún sentido le diría yo a Canetti, ¿no? Si bien él, digo, insisto en esto, no, yo no tengo registro de que él haya leído a Einstein, no lo menciona, a Einstein por decir a alguien, digamos, no lo menciona tampoco en el libro, pero este es el asunto. Cuando uno hace filosofía o cuando uno hace psicología, como hicieron esos autores que venimos leyendo, cuando uno hace literatura con la profundidad con la que la hace Canetti, no le queda otra más que encontrarse también con esas cosas que se encuentra la ciencia. Es decir, con crear conceptos que expliquen realidades. ¿No? Y Canetti, al haberse metido en esa profundidad en el fenómeno de masas, entró por esa, ¿se acuerdan, no? Como nos contaba, por la atracción de las leyes de la gravitación, pero al mismo tiempo él dice, en donde yo tengo que formar una masa, bueno, se comportan como los átomos. Eh, los hombres, en tanto que individuos, son siempre conscientes de tales diferencias que descargan su peso sobre ellos y los mantienen claramente separados. Ahí está hablando de las diferencias sociales, es decir, nosotros fuera de la masa somos muy conscientes de nuestras diferencias, vivimos en la pequeña diferencia. Otra forma que en la psicología, en la sociología, les llamamos a eso, son las representaciones sociales o los imaginarios sociales. Gonza, yo estoy seguro que vos algo de esto has estudiado y demás, digamos, ¿no? Son formas rápidas de interpretar esa realidad y saber que yo soy diferente, no veo un estereotipo, un pibe chorro, el estereotipo del pibe chorro, ¿no? Yo veo un pibe con esa ropa, yo cruzo de vereda, automáticamente, ¿se entiende, no? Entonces, estas pequeñas diferencias, nosotros estamos atentos y nos guían los comportamientos, todo el tiempo, digamos, ¿no? Hasta Capusotto hizo un sketch con eso. ¿Cuál? Dale, contá, ¿qué era? No. No, bueno, tiene un montón. A Ah, ver, me parece que si uno analiza todo lo que hizo Capusotto, se basa eso, en el prejuicio partiendo del imaginario social. Mickey Vanilla es uno de ellos, ¿no es cierto? bueno, Bueno, después totalmente, tenía Jesús de la Ferrer, tiene un montón. tal cual. Pero sí, bueno, ¿no? Hay otro artista, digamos, ¿no? Llegando a esos puntos que uno diría son puntos teóricos. En la descarga se desechan las separaciones y todos se sienten iguales. Las separaciones de clase, las separaciones de sexo, las separaciones de religión, digamos, ya no importa nada, digamos, ¿no? Eso es lo que se desecha. Entonces, ¿entienden de lo que uno se descarga? De esos pesos sociales, dice Canetti, porque es una carga llevar eso. Si bien uno, qué sé yo, digamos, ¿no? Cada uno en su vida sabrá qué tan conforme o no está, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso me determina posiciones, me determina comportamientos, esperan cosas de mí, es una carga social que yo llevo. En las masas se descarga algo de todo eso. Yo me puedo permitir ciertos comportamientos que no me puedo permitir cuando soy yo, ¿no? El yo social, coherente. Bueno, en busca de este instante feliz, en que ninguno es más, ninguno mejor que otro, los hombres se convierten en masa.
Esa descarga entonces da algo de cierta felicidad, es un instante feliz donde yo me puedo fundir en esa especie de igualdad absoluta, digamos, ¿no? Pero el momento de la descarga tan anhelado y tan feliz comporta un peligro particular. Padece de una ilusión básica. Los hombres que de pronto se sienten iguales no han llegado a serlo de hecho y para siempre. Vuelven a sus casas separadas, se acuestan en sus propias camas, ¿no? Entonces eso obviamente después desaparece. Una vez que yo me salgo de la masa, ¿no? Toda esa carga social, todo ese peso social, bueno, vuelve a aparecer. La masa misma, en cambio, se desintegra. Siente que acabará desintegrándose. Teme su descomposición. Solo puede subsistir si el proceso de descarga continúa debido al aporte de nuevos elementos humanos. Solo el incremento de la masa impide a sus componentes tener que someterse otra vez a sus cargas privadas. Bueno, vamos a seguir un poco. Bueno, hay algunos capitulitos, bueno, verán que yo no los subrayé, no quiere decir, ya lo saben, digamos, ¿no? Que no haya nada interesante ahí o que a ustedes les pueda decir algo. En todo caso, luego en la vida, si tienen ganas, volverán con sus lecturas. Pero yo les hice algunos recortes que a mí me resultaron, qué sé yo, me resonaron. Ni siquiera voy a decir que me parecen los mejores, porque la verdad que no es que dejé cosas que no están buenas en el camino. Sentimiento de persecución. Acá vamos a empezar a encontrarnos un poco con esto que nos decía Gonza recién, ¿no? Del otro, del peligro. Entre los rasgos que más llaman la atención en la vida de la masa existe uno que se podría designar como cierto sentimiento de persecución, una peculiar y furiosa sensibilidad e irritabilidad respecto a los enemigos señalados como tales de una vez y para siempre. Estos pueden emprender lo que se les antoje, pueden proceder con dureza o amabilidad, ser comprensivos o fríos, duros o blandos. Sin embargo, se interpreta todo como si arrancase de una inconmovible malignidad, de una mala disposición para con la masa, de una intención preconcebida de destruirla, abierta o solapadamente. Es decir, vivo en la masa, estoy en la masa, parto todo el tiempo de encontrar o de suponer una malignidad en ese otro que ya es señalado como enemigo. Enemigo, ¿por qué? Enemigo solo porque no es parte. Si no serías parte, sos diferente. Eso ya es raro, digamos, ¿no? O sea, eso es raro, quiero decir, para la interpretación de la masa, ¿no? El ataque exterior a la masa solo puede fortalecerla. ¿Se acuerdan que esto también lo decía McDougall, ¿no? ¿Cómo hago para fortalecerme, para yo ser una masa que perdura en el tiempo y qué sé yo, rivalice con otra masa? Era una ABC que nos daba McDougall, era uno de los puntos, rivalizar con otras masas. De los 5 puntos de McDougall era uno. El ataque exterior a la masa solo puede fortalecerla. Vuelve a cohesionar con tanta mayor intensidad a los físicamente separados. Ahora fíjense esto porque me interesa y es parte de lo que nosotros vinimos trabajando también fuerte en las últimas reuniones. El ataque desde dentro es, en cambio, realmente peligroso. Cuando me atacan desde afuera, eso a mí me da cohesión. Ahora, cuando el ataque viene desde adentro, y piensen en todo lo que nosotros vinimos trabajando las últimas dos reuniones, cuando yo les decía cuánto tarda el mercado en hacerme ambivaler, ¿no? Cuando yo estoy convencido de mi trade, ¿se acuerdan de eso, no? Estoy convencido de mi trade, hago masa con eso y entro a mercado. ¿Cuánto tarda el mercado en hacerme ambivaler? Es decir, ¿cuánto tarda el mercado en despertar en mi interior ese enemigo que me come desde adentro? Porque no es desde afuera que viene ese ataque, es desde adentro. Me toca un botoncito en el mercado, me muestra determinado movimiento, qué sé yo, y ya me desata desde adentro todas esas contradicciones, ¿se acuerdan? Todas esas otras versiones que vienen a subvertirme, que vienen a cuestionarme la decisión que yo había tomado. La masa es siempre algo así como una fortaleza sitiada. Es siempre una fortaleza sitiada, es decir, la masa siempre se cierra, lo que nos está diciendo Canetti, y deja gente por fuera, entonces está siempre sitiada. Eso es el enemigo. Pero sitiada de manera doble. Tiene al enemigo extramuros y tiene al enemigo en el sótano. Mm. Ahí la idea de sótano. El sentimiento de persecución de la masa no es otra cosa que este sentimiento de amenaza doble, ¿no? Entonces las masas son un poco paranoicas, siempre. ¿Mm? Te reíste, Gonza, y me gusta, porque algo te No, remitió. ¿Qué? ¿sabes por qué me río? Porque tenemos, no quiero decir porque es un ejemplo del mercado, porque es un comportamiento de las redes, porque muchas veces confundimos lo que sucede en el mercado con lo que sucede en las redes, y no necesariamente es así, porque mucha gente te opera y no está en redes, y viceversa. Digo, pero sucede,
con aquellos que eran o son considerados fanáticos de las criptomonedas, y enseguida empezaron como a rivalizar con aquellos que solamente, lo que como llaman ellos, los dinosaurios que invierten en los mercados tradicionales, ¿no? No, bueno, vos operás el Nasdaq, operás el S&P, vos sos un dinosaurio, porque la tecnología, porque el Bitcoin, la criptomoneda. Ese es el enemigo externo. Pero cuando hay problemas internos, como puede ser la caída de un exchange o lo que sea, ahí es cuando el peligro es interno, por decirlo de alguna Sí, manera, ¿no es cierto? Y empieza sí, a tambalear. Digo, duele más esa piña parecida, ¿no? Que la obvio. piña que viene de alguien de afuera. Esa no duele. Me encanta esto que traes. Realmente me parece que es un análisis muy interesante. Es una articulación más que una articulación de estos conceptos muy interesante y creo que cierra, ¿no? Es lindo el moñito que le diste ahí. Verdaderamente creo que se trata de eso. Y me encanta que usen las palabras, no, bueno, ya saben, yo estudié mucho psicoanálisis y le damos mucha importancia a las palabras. La palabra dinosaurio entiendo que viene por eso, no deben creer que son dinosaurios vivos, sino que les deben estar diciendo, che, vos pertenecés a otra capa geológica, ¿no? No te A otro adaptaste, estrato, ¿se no te entiende? adaptaste, no perteneces. Ven que es otro estrato. Y no es menos virtual cuando hacemos un futuro del S&P que cuando hacemos un futuro del Bitcoin. Sin embargo, sin embargo, es verdaderamente, digamos, ¿no? Una separación, yo diría, de capa geológica. La gente que invierte en el S&P, es decir, en fierros, ¿no? Que los que ya soportan esa otra realidad virtual en donde no hay eso que, ¿no? Esa cosa concreta y qué sé yo. Si bien, bueno, sabemos que de todos modos en algún lugar está el silicio que mantiene ¿no? viva esa computadora y qué sé yo, que mina el Bitcoin, lo que sea, en algún lugar está. Pero bueno, me encanta. Yo esperaba que sea así esta reunión, que encontremos estas confirmaciones, que encontremos esas metáforas. Los sitiadores cercan cada vez con más fuerza los muros exteriores. Los sótanos se ven cada vez más minados desde dentro. Las acciones del enemigo son abiertas y visibles cuando trabaja en las murallas. ¿No? Eso es abierto y visible cuando está en la muralla. Ocultas y traicioneras en los sótanos. Y hay algo de esto que vos decías, Gonza, se siente cierta traición, ¿no? Cuando se cae un proyecto de esos ¿no? La traición a la manada, a la masa, digamos, ¿no? Como a los holders. O no la veíamos venir, o esto puede terminar de derrumbar las criptomonedas. Es Sí, como que pone un poco en jaque, ¿no? sí. La Bueno, idea de más. y ese es un momento en donde aparece, ¿no? El sentimiento de la angustia. Todos se angustian un poquito y aparece lo que Malfé nos permitía pensar como la subversión, digamos, ¿no? O sea, no es un momento de plena conversión. Digo, el que sale a decir no pasa nada, esto no se cae, es alguien que está tratando de convencer, porque si está convencido, eso no se dice. Yo vivo convencido todos los días de que las cosas no se van a caer. Por eso no lo digo. Claro. ¿No? Entonces, en esa misma enunciación se está denunciando algo de esa subversión, porque si se cayó un proyecto puede caer cualquiera después. Es la masa, somos todos, es una masa. ¿No? Obviamente siempre se hace, yo esto, la verdad que no soy un experto ni mucho menos en el tema Bitcoin y demás, pero sí entiendo que en ese mundo se hace una gran diferencia entre lo que es Bitcoin y lo que es lo demás, digamos, ¿no? Como si fuese el último bastión, es decir, solo van a reconocer que se ven las cosas el día que caiga Bitcoin, todo lo demás en algún sentido son soldaditos, pueden caer, Todos se ¿no? pueden caer, es verdad, pero Pero Bitcoin, nadie me haga sangrar al Bitcoin. tal cual. ¿Eh? Es lo que nos mantiene unidos, ¿no? Exacto, exacto. Eh, no sé si vieron la película 300, a mí una película me gustó mucho. Leónidas en un momento, desde muy lejos, lanza, no sé si es él, sí creo que es él, o uno de los suyos, ¿no? Le lanza una lanza justamente, ¿no? Y lo hiere a Cerces, ¿no? Al rey de los otros. Lo hiere. Y él, o sea, la única victoria que siente en eso es decir, yo demostré que puede sangrar. Es decir, lo convirtió humano y ya no es un dios, ¿no? Dios no sangra, ¿se entiende? Eso es, en algún sentido, castrar un ideal, eso es, en algún sentido, hacer tambalear una estructura libidinal, una masa, ¿no? Es hacerle mostrar, es hacerle pisar un palito, es verle temblar la manito. Ustedes ven que los presidentes, por ejemplo, ¿no? Se habla un montón de eso, no pueden mostrar que tiembla una mano, no pueden mostrar, digamos, ¿no? De cuánto se habló sobre Biden, que ya está viejo, que no puede, digamos, y esas falencias, esas pequeñas castraciones se tratan de ocultar constantemente porque si tambalea el uno, tambalea todo. ¿Eh? Bien. Pánico, un apartado. Ya, obviamente, ahí ya ven que estamos de lleno en algo que hablamos un montón las últimas veces, digamos, ¿no?
Como se ha señalado con frecuencia, el pánico en un teatro es una desintegración de la masa. Lo pone en un teatro. Cuanto más unidos hayan estado los espectadores por la representación, cuanto más cerrada sea la forma del teatro que los mantiene exteriormente unidos, tanta más violenta será la desintegración. Ven que ahí hay algo de también lo que nos decía Malfé, él lo ponía en esos términos. Cuanta mayor es la cohesión, cuanto más adoro yo ese ideal, tanto más explosiva es la ruptura, tanto más pánico me va a despertar. Si no se estuviese en un teatro, se podría huir en conjunto. Fíjense esto qué interesante, porque acá es la situación, es decir, el territorio, lo que me determina qué le puede pasar a una masa. ¿No? Situación teatro, piensen, no sé, se desata un incendio, digamos, ¿no? Se rompe la masa, cada uno por su camino, sálvese quien pueda. Pero fíjense, esto es un detalle hermoso lo que nos dice. Si no se estuviese en un teatro, se podría huir en conjunto, como una manada de animales en peligro, y mediante movimientos sincronizados aumentar la energía de la fuga. ¿Eh? Entonces ven que a veces el escenario me determina la desintegración de una masa. ¿Eh? En el teatro, la masa, en cambio, debe desintegrarse de la manera más violenta. Las puertas solo dejan pasar a uno o a pocos hombres a la vez. La energía de la fuga se convierte por sí misma en una energía del rechazo. Ven, ahí aparece de vuelta el temor a ser tocado. Yo estoy en un teatro, estoy en un recital, estoy en el momento del mejor tema, el qué sé yo, saltando, no me importa nada, ¿vieron? Están apretado, estoy fusionado con los otros, básicamente, ¿no? No importa nada ahí. No importa hombres, no importa mujeres, no importa nada, digamos. Ahora, momento en donde todo explota y qué sé yo, ya no me toques, ¿no? Correte, el empujón, quiero salir, ¿no? Cada uno por su cuenta. Ahí se rompe esa inversión del temor a ser tocado, nuevamente aparece. Así la masa, apenas en su apogeo, debe desintegrarse a la fuerza. Este proceso aparece en las más violentas, en este proceso, perdón, o no, dice este proceso, aparece en las más violentas tendencias individuales. Se empuja, se golpea y pisotea alrededor con un frenesí. Ven que ahí ya no importa, ya no somos un solo cuerpo, ya no estamos todos unidos, ni se quiere un bien superior, es decir, para todos el mismo, es el sálvese quien pueda. Bien. Algunas propiedades de la masa. Yo ahora vamos a leer estas propiedades de la masa, no sé, por ahí seguimos unos minutitos más, pero vamos a hacer una sesión hoy sí más cortita y seguimos en otra para no hacerla súper larga, pero entiendo que yendo a este ritmo vamos encontrando articulaciones que a mí al menos me van resultando interesantes, así que seguramente lo sigamos una reunión más. Propiedades de la masa, casi se pone un poco, ven que va cambiando un poco de velocidades, de ritmo e incluso de estilo en la escritura. Vean esto, ¿no? Las propiedades de la masa. Deben destacarse estos 4 rasgos. Ahí va, se pone un poco más como teórico, podemos decir. La masa siempre quiere crecer. Esto ya lo dijo, ¿no? Primera máxima, primera tesis de Canetti y sus masas. Dice, la masa siempre quiere crecer. Su crecimiento no tiene límite, no tiene impuesto límite por naturaleza, donde tales límites son creados artificialmente, es decir, en todas las instituciones que son utilizadas para la conservación de masas cerradas, siempre es posible un estallido de la masa. Bueno, ya lo leímos eso, ¿ven, no? Si yo quiero mantener una masa con vida, tengo que encerrarla un poco, es decir, le tengo que crear una institución. Ahora eso hace que de repente pueda, bueno, explotar, ¿no? Como en un teatro. En el interior de la masa reina la igualdad. No lo voy a desarrollar, no hace falta que se los lea, digamos. Ustedes ya están convencidos de esto, entendemos lo que estamos diciendo. ¿No? Son propiedades de las masas, 4. La tercera, la masa ama la densidad. Juega mucho, usa mucho esta palabra, la densidad. Van a ver que dentro de un tiempito nos va a ayudar a entender otros aspectos de la masa, ¿no? Pero en la masa necesita, quiere ser densa. Porque aparte cuando yo soy de algo denso, no hay fisuras, no hay dudas, digamos, ¿no? La masa ama la densidad. No hay densidad que la alcance. Nada ha de interponerse, nada ha de quedar vacilando. En lo posible todo ha de ser ella misma. La sensación de máxima densidad la tiene en el instante de la descarga. Ya lo hablamos eso. ¿Eh? Un día será posible determinar y medir más precisamente esta densidad. A mí esa frase me vuelve loco, porque una de las cosas, yo creo que esto me olvidé decirlo en la presentación, Canetti empieza también a escribir este libro, como él lo cuenta en un momento, eh, tomando el libro de Freud y se encierra, digamos, no se encierra, se aísla durante un tiempo, se va, no sé, a una montaña, y qué sé yo, digamos, es el puntapié inicial. Pero él se declaró siempre antifreudiano, digamos, él decía que Freud era su antimodelo, que no le gustaba y qué sé yo. Bueno, ustedes
Yo no sé la lectura que él habrá hecho, sé que lo leyó, dice, la primera lectura que hice era medio, después él supone, entiendo que lo ha leído mejor, pero yo no le puedo explicar la cantidad de cosas que dice Canetti que son 100% freudianas. No solamente en este libro, en otras cosas también, pero quiero decir, a mí me parece que no hay nada más freudiano que este punto, y espero que me acompañen y se van a acordar de lo que yo les dije en su momento. Eh, Canetti dice que la masa ama su densidad, pero un día dice va a ser posible determinar y medir precisamente esta densidad. Y Freud, cuando nos hablaba de la masa, ¿se acuerdan que dice, yo voy a explicar el fenómeno de la masa a partir de la estructura libidinal? Y ahí hace un asterisco, hicimos en ese momento y dijimos, bueno, ¿qué es la libido? Y él dice, es la doctrina de la afectividad, y dice, es una energía, ¿no? Dice, aunque por ahora no medible. Pero da igual. Y se acuerdan que a partir de ahí dijimos, no nos importa, medio, no importa si yo amo 10, 1000, ponerle un número, es decir, hacer una medición precisa no me importa. Yo sé que es algo que tiene que ver con la intensidad, digamos, ¿no? Después la escala por ahí no la puedo hacer, pero da igual. Sí sé que es un efecto de energía, ¿no? Es un efecto de amor, decía Freud, aunque por ahora no medible. Canetti tenía la misma perspectiva, ¿no? Se imaginaba la misma utopía. Bueno, yo no sé verdaderamente si ya llegaron a poder medirnos realmente eso, ¿no? La descarga, la densidad, la libido y no sé qué, pero estoy sí seguro, lo sé, que han llegado a medirnos un montón con estos aparatitos, esto que tengo acá adelante, ¿no? Que nos miran, que me miran la pupila del ojo, que ven si se dilata 1 milímetro más, 1 milímetro menos, si subió o bajó, ¿no? Y ya desde allá me midieron un montón de cosas energéticas, emociones que me están pasando, y pueden calcular a veces más rápido que yo qué estímulo mandarme para obtener un comportamiento de mí. ¿Eh? Entonces, clave este punto. La masa ama la densidad, ya lo vimos, la masa necesita una dirección. La masa necesita una dirección. Está en movimiento y se mueve hacia algo. ¿Eh? ¿Se acuerdan que Freud nos daba la fórmula de la estructura y eso yo les decía, nos quedó un poco quieto? Después vino Malfé a ponerle el play, ¿no? A la cosa, a la historia, y nos hizo todo ese recorrido del curso y recurso de la historia. Bueno, la masa necesita una dirección, está en movimiento y se mueve hacia algo. La dirección, que es común a todos los componentes, intensifica el sentimiento de igualdad. Una meta que está fuera de cada uno y que coincide en todos, sumerge las metas privadas desiguales, que serían la muerte de la masa. Lo sigo con eso, un poquito más abajo. Cada una de estas 4 propiedades que se han establecido puede estar presente en mayor o menor medida. Según se enfoque una o las otras de ellas, se llega a una división diferente de las masas. Ven que entonces, me sale Malfé, Canetti, va a empezar a clasificar masas diferentes porque, estudio social mediante, habiendo agarrado al siglo por el cuello, él pudo identificar mucho mejor, al menos de lo que lo hizo Freud, por ahí porque no era su interés, digamos, ¿no? Y varios de los autores que vinimos trabajando, determinados tipos de masa y cómo socialmente se articulan unos con otros, cuáles son los pasajes de un tipo de masa a otro y las articulaciones de los diversos tipos de masas que nos dan los comportamientos sociales. Se habló de masas abiertas y cerradas, y también se explicó que esta división se refiere a su crecimiento. Otra distinción, de la que se hablará más adelante, perdón, de la que se hablará bastante, es la que existe entre masa rítmica y masa retenida. Tal división se refiere a las dos propiedades principales siguientes: igualdad y densidad, pero a ambas en conjunto. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar no solamente de la densidad, sino también de la igualdad como propiedades de la masa, y eso me va a permitir explicar otros tipos de masa, que son las retenidas y que son las rítmicas. Bueno, la palabra medio que ya se los dice, digamos, ¿no? Las rítmicas tendrán un ritmo, marcharán hacia algún lugar, las retenidas, bueno, será un poco diferente. Bien, la masa retenida vive con sus miras, vive con miras a su descarga. El proceso de la masa no comienza en ella con igualdad, sino con densidad. La igualdad se hace aquí la meta principal de la masa, en la que finalmente desemboca. ¿Mm? Entonces, tenemos primera masa, la masa retenida, que vive con miras a su descarga. ¿Mm? Ese proceso de la masa no comienza con la igualdad, sino con densidad. La densidad era, ¿se acuerdan? Cuerpos agrupados, ¿no? La descarga es lo que va a permitir la igualdad. Entonces, viven con miras a sus descargas, esperan que llegan, la masa retenida es esa, espera que llegue el momento de la descarga para poder hacerse todos iguales. ¿Eh? Muy al contrario, en la masa rítmica,
densidad e igualdad coinciden desde el comienzo. Aquí todo reside en el movimiento. ¿Mm? Piensen, no sé, en la masa rítmica, por ejemplo, es un estadio que está en el momento del recital, ¿no? Eso es una masa rítmica. Densidad e igualdad coinciden desde el comienzo. Empieza el primer acorde y yo me acuerdo una vez que, muy joven, estaba yendo a un recital de Los Redondos. ¿Eh? Un recital, ustedes ya saben lo que son los recitales de Los Redondos, ¿no? Entonces, bueno, y das vueltas, qué sé yo, corrida, en Mar del Plata, fue una de las veces que se armó mucho quilombo. El final es que no pude entrar, imagínense, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, idas, vueltas, qué sé yo, bueno, fuimos muy temprano con mis amigos, éramos pendejos, igual, obviamente, ¿no? Digamos, no encontrábamos por dónde, no sé qué, de repente empieza el primer acorde. Sonó el primer acorde, ¿no? En ese momento ustedes no saben lo que fue, digamos, porque todos esos grupúsculos de jóvenes como yo, como otros, qué sé yo, que estaban intentando acercarse, qué sé yo, y algunos rompían, y otros robaban, y otros intentaban entrar, no sé qué, de repente fue todo un solo malón, ¿no? Todo un solo malón rítmico, y yo no sé si ahora lo vamos a leer, pero un poco más adelante tal vez sí, eh, el ritmo verdaderamente quiere decir el golpe de los pasos en el piso, cómo esa suena, y el sentimiento que genera en uno eso, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando eso es desordenado, barullo, que cuando de repente eso empieza a sonar como un tururum, tururum, digamos, ¿no? Como una tropilla de caballos que corren, ¿no? Entonces, bueno, no entré, les dije, ¿no? No entré. O sea, cagaron a gas el lacrimógeno, entonces, sálvese quien pueda, terminó. Bien. La siguiente pareja de conceptos, la de masa lenta y rápida, otras masas, digamos, ¿no? Ya tenemos varias, abiertas y cerradas, rítmicas y, perdón, se me fue retenidas, y ahora vamos a hablar de otra pareja, que son la masa lenta y rápida. Eso se refiere exclusivamente a la naturaleza de su meta, ¿no? Entonces, hay masas que van rápido a la meta y masas que van lento a la meta. Fíjense esto. Las masas políticas, deportivas, bélicas que hoy tenemos a la vista a diario son todas rápidas, ¿no? La masa política intenta ir rápido a su meta, qué sé yo, conseguir el poder, digamos, ¿no? La masa deportiva, bueno, qué sé yo, ganar el partido. Lo mismo la bélica, digamos, ir a la guerra y ya saben cuál es su objetivo, lo más rápido que se consiga, mejor. Muy distinta de ellas son las masas religiosas. Ven, acá no se trata de ir rápido a la meta, porque me encuentro con Dios enseguida, es decir, morí. Mejor dentro de un tiempo, digamos, ¿no? Muy distintas de eso son las masas religiosas, del más allá o la de los peregrinos. Ya no tenemos esas masas de peregrinos, ¿no? Que peregrinaban, que su larga vida es el camino a la meta, digamos, ¿no? En esta es la meta, está en la lejanía. El camino es largo y la verdadera constitución de la masa es postergada a un país distante o a un reino de los cielos. ¿Eh? ¿Ven cómo empieza a poder hacer, yo diría, en filosofía sería la distinción, ¿no? A distinguir, esto es una masa lenta, esto es una masa rápida. Nosotros teníamos la masa, y ven que cuando en el mercado, porque eso también es algo de lo que yo espero que se lleven de esto, ¿no? En el mercado es el comportamiento de masa, y de esa forma se habla de lo que es una masa. Y entienden que es algo mucho más complejo, mucho más rico que creer que la masa es, bueno, todos tontos yendo para un lado. ¿Mm? A mí lo que me interesa que se lleven de todo esto es eso, la riqueza en realidad, la complejidad, la distinción de lo que son un montón de tipos de masas diferentes que existen, las transformaciones de unas en otras y les decía antes, las articulaciones entre ellas. Bueno, acá está lo del ritmo, yo creo que no se lo subrayé, después léanlo, ¿no? Ritmo, habla del ritmo en la masa y fíjense, dice, el ritmo es originariamente el ritmo de los pies. Todo hombre camina y como camina sobre dos piernas y con sus pies golpea alternadamente sobre el suelo, ya que solo avanza si cada vez vuelve a golpear, se produce, sea o no su intención, un ruido rítmico. ¿Mm? Y ahí, bueno, van los orígenes también y habla de la huella y de los grupos humanos que veían las huellas de manadas y pensaban ahí podemos ir a cazar, y luego de vuelta las tropillas del ejército contrario haciendo su ruido y haciéndome creer que son muchos, bueno, etcétera. A mí, con esto del ritmo y ese tipo de masas, yo pensaba siempre cuando opero, ¿no? Que yo leo la cinta, yo no sé si alguno de ustedes hace lectura de cinta, ¿no? Pero la caída de las órdenes.
Y verdaderamente yo trabajo un montón sobre cosas como el ritmo en eso. Es decir, cuando pienso, cuando veo, cuando analizo esa lectura de la cinta, se trata de una cuestión rítmica, porque es imposible, ustedes entienden, ¿no? Poder leerla verdaderamente, línea por línea, lo que está sucediendo. Obviamente uno usa filtros, no es que veo si compra un contrato, lo voy a ver, yo imprimo, qué sé yo, si son futuro del S&P, ¿no? Un filtro de 20, es decir, un bloque de 20 órdenes por lo menos. Pero de todos modos, digamos, eso pasan como bloques, 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 pero el ritmo al que eso pasa, digamos, uno puede empezar a distinguir, ¿eh? Comportamientos, es decir, intereses diferentes detrás de esos ritmos. No es lo mismo. Diego, yo te vi ahí a sentir, ¿vos haces algo de eso? ¿Manejás algo de esto? ¿Lo vivís de ese modo? Perdón, creo que tenés silenciado, no te estamos escuchando, no sé si... Bueno, seguimos. No sé si encontrás ahí el micrófono. Tranqui, ¿eh? Si no, después me lo decís cuando lo encuentres. Está bien, vamos a seguir por acá. Bueno, habla de la lejanía, de la meta. Déjenme ver un poquito. ¿Había algo más? Eh, sí, estamos. Sony 20. Leemos 5 minutos más. Esto aparte me interesa. Clasificación de las masas, dice él, según la dominante afectiva. Nos metemos un toque con los afectos ahora, ¿eh? ¿Se acuerdan que nosotros veníamos trabajando sobre eso? A ver, acá tenemos un mensaje de Gonza. Dice, Mati, estás con Mati ahí, mandale un abrazo, qué bueno. Mati tiene que ver los encuentros anteriores, ya me lo dijo en la semana. Mati dice que él lo hace en el mercado argentino. Estamos acá viéndolo juntos y tomando unos mates. Bueno, dice que los ritmos son fundamentales para saber cuándo puede operar bloques de contratos. Bueno, también, Diego, veo la cinta de órdenes también con filtros. Bueno, estaría bueno que tengan micrófono así me cuentan, pero la próxima, si no, Mati Gonza ahí también a Diego, en la próxima si tienen el micrófono ahí me cuentan un toque de eso, pues a mí me interesa, ¿no? Yo cuando lo leí a Canetti, pero me copa, me interesa, quiero decir, ¿qué tienen ustedes para pensar, para decir eso? Porque me encanta que resuenen en los mismos lugares. Diego dice también, veo la cinta con filtro y el ritmo lo veo más en el chart de tics. Bueno, claro, es muy distinto ver el ritmo del tiempo, ¿no? Verlas, seguir las velas en el gráfico por tiempo que ver el ritmo del tic, porque cuando uno ve el tic, ahí el ritmo me dice algo. Si yo uso el tiempo, el ritmo no me dice mucho, ¿no? Es un segundo atrás del otro. Pero si uno usa tics, ahí el ritmo me está diciendo algo del comportamiento de ese otro. Entonces es una capa más de, ¿no? De profundidad que yo le puedo poner a mi análisis. Es interesante eso. Yo creo que por ahí cuando terminemos estas reuniones podemos hacer, ¿no? Algunos días unas discusiones respecto de todos estos temas, porque veo, no solamente creo, ya veo que ustedes tienen para decir, ¿no? Algunas cosas al respecto. Les leo 5 o 10 minutitos más y ya nos vamos. Pero un poquito esta de la clasificación de las masas que hace Canetti según la dominante, es decir, que las domina afectivamente. Las masas conocidas están dominadas por los afectos más diversos. Ven que lo encontramos siempre, ¿no? ¿Quién domina? Domina el afecto. Lo dijo Freud, lo dijo Canetti, nos lo dijo McDougall, nos lo dijo Bernays, nos lo dijo Malfé, nos lo dijo Bandura, digamos, ¿no? Y lo dijo Kahneman, ¿se acuerdan que yo les decía son el River y el Boca, ¿no? El psicoanálisis y las terapias cognitivo-conductuales, pero lo dijo Kahneman con esa anécdota, con ese chiste, ¿no? Del profesor de filosofía que les decía, no se olviden del primado del es decir, del ello. No se olviden del primado, es decir, de la dominante de los afectos. Siempre domina el afecto. En lo sucesivo, distinguiremos por su contenido afectivo 5 tipos de masa, ¿no? 5 tipos de masa, contrarias a las otras. ¿No? Las de acoso, una masa que tiene como dominante el acoso, y la masa de fuga, ¿no? Hay otra masa que se fugará, son las dos más antiguas. Entonces, vean que ahí ya nos vamos, Diego, un poco a esto que vos decías, ¿no? De las hordas primitivas, ¿eh? Entienden, ¿no? Las de acoso son las masas que iban para cazar, por ejemplo, ¿no? O para, no sé, pelearse con el contrincante y robarle sus cosas, las masas de acoso y las masas de fuga, que es la posición contraria, ¿no? El animal que era acechado por el hombre en su horda y salía corriendo en manada, digamos, ¿no? Y ahí tenías la horda, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, la horda de hombres yendo a, ¿no? Intentar qué sé yo, matar a alguno de esos miembros de esa masa y la masa ordenada, digamos, ordenada en esa potencia de la fuga.
La de acoso y la masa de fuga son las dos más antiguas. Se dan tanto entre los animales como en el hombre, y es verosímil que su formación entre hombres se haya vuelto a nutrir siempre de modelos animales. Misma tesis freudiana, ¿se acuerdan, no? Él decía, míticamente voy a ir a la tesis de Darwin, la hago mía. Ven que es lo mismo, ¿no? Lo animal en realidad lo humano que hunde sus raíces en lo animal, digamos, ¿no? Y ahora vienen las otras masas. La de prohibición, la de reversión y la masa festiva son específicamente humanas. Entonces, aquellas dos primeras, la de acoso y la de fuga, se dan en lo animal también. Estas otras tres ya no son propias de lo animal, se dan solamente en lo humano. La de prohibición, la de reversión y las de, perdón, festiva. Eh, ¿Quieren que dejemos por acá? ¿Cómo están? ¿O tienen ganas de escuchar? Porque por ahí nos lleva un rato, son 5 masas diferentes. ¿Cortamos? ¿Parece? Ya somos y media, ¿no? Sí, los veo ahí. A Mati y a Gonza no los veo, pero tomando mate y laburando en turno como los conozco. Vamos a cerrar por acá y seguimos desde este punto, desde esta clasificación afectiva. Ahí están, qué grande. Y seguimos la próxima, pues si no yo creo que los voy a aturdir, y yo también ya siento que leí un montón. ¿Les van encontrando un sentido a Canetti? ¿Les interesa? Sí, está buenísimo. No, y además se ve que describir las 5, nada, no creo que se puedan hacer en menos de 5 minutos. Eso voy, me parece, me voy a apurar al pedo, me parece es interesante que nos tomemos un tiempito, así que la próxima seguimos, terminamos con esta clasificación de las masas y nos metemos en las raíces del poder, porque con esto cierro, ese va a ser el pivot que nos lleve a la próxima reunión que yo tenía pensado a la siguiente, quiero decir que tenía pensado como el final para ustedes, es decir, a través del poder que es el instrumento, ¿no? Es el instrumento con el cual despiertan en nosotros esos comportamientos de masa. Así que hacia allá nos vamos. Cerremos esta reunión por acá, si no los sigo aturdiendo. Ahí veo por el chat también que Gonza dice está buenísimo Canetti, muy interesante. Hagan el ejercicio que yo les decía, abran una página y leanla, van a ver que les habla. Si tienen ganas, ojalá alguno o algunos quieren leer un poco todo esto y en la próxima me comentan también un poco ustedes. Pero bien, yo cerraría así, no lo hacemos agotador. No son 10 minutos, pero ahora y 25 está bien. ¿Alguien tiene ganas de decir algo, comentar algo, alguna idea que quedó ahí dando vueltas? Da para seguirlo tranquilo. La próxima parece. Bien, Hernán acuerda con nosotros también. Es verdad lo que comentabas al principio, que al ser escritor, bueno, igual puede ser complejo, pero digo, es simple de entender en su Sí. redacción y demás. Y es verdad lo que decías de cómo va cambiando, ¿no? Mm. Ahora se puso más de manual, por decirlo de alguna manera. Parece más de, Clasificatorio, claro. exacto, más sencillo de digerir. Y ven cómo crea conceptos todo el tiempo, y todavía no llegamos a los más interesantes para mí. Pero ven cómo crea, es decir, crea concepto quiere decir la idea de masa de acoso, masa de fuga, masa de esto, masa de lo otro, no es que existía ahí en la literatura y la verdad, sinceramente, tampoco es que haya un apéndice de psicología que diga, che, esto es cierto y es así. Sin embargo, no podemos refutarlo casi que por ningún lugar. Él nos empieza a distinguir cosas que verdaderamente nos muestran que ha tomado, como él decía, ese siglo por el cuello. Bueno, por mi parte vamos a dejar por acá, no sé, ¿alguien más? ¿Algo? ¿Estamos bien? Bueno, gente, como siempre, muchas gracias por haber estado. Nos vemos la próxima.